Buenos días, buen domingo, buen fin de semana para todos ustedes, amigos televidentes. Hoy voy a comenzar el programa con el cardenal Jorge Rosa Sabino. Él es arzobispo de Caracas y emérito también, con muchos méritos. Además, ¿cómo estábamos, señor? Bastante bien, gracias a Dios. De salud, Como decía, jubilado, pero activo. De salud, de salud bien. Usted no está jubilado, la gente de salud siempre bien. lo reconoce como el arzobispo de Caracas. Muchas gracias. ¿Cómo está eso? ¿Todo bien? ¿Cómo se siente? ¿De Bien, salud bien? bien. Por supuesto, de salud muy bien, pero claro que muy preocupado por la situación general del país, ¿no? ¿Qué le preocupa? Bueno, el deterioro global, ¿no? Esto es un deterioro global. Una de las ¿Se últimas observa cosas. en la iglesia también eso? No. Gracias a Dios, la iglesia, bendito sea Dios, nos mantenemos firmes en nuestro servicio al pueblo, nuestro servicio religioso, pastoral, social, cultural, educativo. Y eso es un motivo pues, de satisfacción para nosotros en medio de muchas dificultades y con los problemas pues, que nosotros podamos tener también, ¿no? Ajá. Pero a mí lo que me preocupa es la degradación general del país. Uno de los últimos problemas que se han presentado es el éxodo de los docentes, el éxodo de los maestros. Que hay muchísimas escuelas, tanto públicas como privadas, que han perdido muchísimos de los maestros, de los docentes. Y eso, por supuesto, deja a los niños que son los venezolanos de hoy y del futuro sin tener quienes los eduquen en materias importantísimas como son, por supuesto, todas las materias de tipo técnico, de tipo matemático, de tipo científico, ¿no? Y bueno, y el gobierno pretende suplantar eso con muchachos que ni siquiera tengan el título de bachiller, ¿no? La chamba juvenil educativa. Bueno, eso es suicidio para un país. El no tener maestros competentes que formen a las futuras generaciones. Bueno, este es uno de los problemas que se han presentado en los últimos meses, ¿no? Eso se está dando también en universidades como la Católica. Se da en todas partes, también en las universidades, ¿no? Ahora, ¿cómo reemplazar a un profesor universitario con 15, 20 años de experiencia? Eso es muy difícil, ¿no? De manera pues que el problema que tiene Venezuela es un problema sumamente complejo y que se va a reflejar lamentablemente en el futuro de Venezuela. Y frente a eso, ¿qué cree usted que está haciendo la iglesia? Nosotros seguimos en nuestro campo de trabajo permanente, en nuestro puesto de batalla, vamos a decir así, al servicio del pueblo venezolano, en nuestras parroquias, en nuestras escuelas, inventando programas nuevos. Por ejemplo, eso de la olla solidaria, ese es un programa que surgió así de manera, digamos, ya masiva hace como 2 años, ¿no? Porque eso lo hemos tenido nosotros en la iglesia en Venezuela desde hace mucho tiempo. En Valencia, yo creé un programa en 1991 que se llamaba Comparte tu Pan, que era precisamente eso, dar comida a los niños más pobres de las parroquias más pobres de Carabobo. Y eso fue un programa, gracias a Dios, sumamente exitoso. Sigue. Y el programa sigue, afortunadamente. Bueno, y así por el estilo, ¿no? ¿Y la olla solidaria aquí se está cumpliendo? La olla solidaria se está ¿Hay cumpliendo. solidaridad para esa olla? Hay solidaridad para esa olla. En muchísimas parroquias de Caracas y del interior se ofrece comida 1 o 2 veces por semana. En muchas partes. Hay una parroquia de Caracas, la parroquia de Nuestra Señora de la Paz en Montalbán, donde hay comida diaria para 80 o 100 personas. Y yo estuve una vez allí y comí esa comida. Era muy sabrosa, por cierto, ¿no? Y había un gentío, y era gente de los más pobres que tú te puedes imaginar, porque eso se ve en el rostro, en la forma de mirar, se ve en la vestimenta. Bueno, ese programa tiene muchísimos años, lo menos que tiene son 15 años. El programa de
del comedor de la parroquia Nuestra Señora de la Paz en Montalbán. Creo que en La Vega los jesuitas también tienen un programa También, interesante. ¿cómo no? Es que en muchas partes de Caracas, ¿no? En la Chiquinquirá y en muchas otras partes, ahí el programa este de la olla solidaria. La iglesia dándole de comer al pueblo más pobre, ¿no? ¿Usted nació en Valencia? ¿Ah? ¿Usted nació en Valencia? No, yo soy caraqueño. Ah, ok. Yo soy caraqueño, pero estuve 15 años en Valencia Ya. y me fue muy bien, gracias a Dios. Como me fue muy bien aquí en mi ciudad natal, en Caracas. Ya. ¿De qué parte de Caracas es usted, la pastora? Yo nací en El Conde, en El casa Conde, de mi sí. abuelo. Mi papá y mamá vivían. De Conde a Principal. No, en El Conde, en la urbanización El Conde. ¿Dónde queda eso? Frente a Ahí. frente a las torres del Parque Central. Ahí estaba la casa de mi abuela. Y ahí nací yo. Porque había un hotel que se llama El Conde también, que está en la esquina principal, Bueno, es frente que al viejo Universal. hay una esquina del Conde, de Conde a Principal, Ajá. exacto. Y de Conde a Carmelitas tenía mi abuelito su sastrería. Allá. Bueno, Liberato Sabino se llamaba mi abuelo. y en este momento, ¿cuál es la situación social en la Iglesia Católica? Nos vamos a un receso, le dejo la pregunta, además que veo aquí, obispos se lanzan contra la Asamblea y las elecciones presidenciales. Esto ocurrió hace 2 años. Este es un comunicado hace 2 años. Bueno, lo vemos después ahora. Ok. Sí. Nos damos un receso. Bueno, estoy conversando con el arzobispo Urosa Sabino. Aquí leo que los obispos se lanzan contra la Asamblea y las elecciones presidenciales. Eso ocurrió hace 2 años. ¿Ustedes mantienen esa posición en este momento? Por supuesto, porque se trata de la Asamblea Nacional Constituyente. Aquí se dice que esa injerencia de la Iglesia es la Iglesia metida a político. La Iglesia defendiendo los derechos del pueblo venezolano. Eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros no nos metemos en el ámbito partidista. Nosotros no estamos buscando el poder político, ¿no? No. Que eso es lo que hacen los políticos y tienen todo el derecho a hacerlo. Nosotros defendemos los derechos del pueblo y, por supuesto, aprobamos y respaldamos lo que vaya en beneficio del pueblo, pero nos oponemos a lo que vaya en contra de los derechos del pueblo. En el comunicado de hace 2 años, leo aquí en Quinto Día justamente, cuando yo tenía Quinto Día, dice aquí, la situación y el momento que estamos padeciendo, dice la Iglesia en su comunicado, estamos padeciendo los venezolanos ante la crisis global requiere de una gran dosis de esperanza, junto a acciones concretas que contribuyan a mejorar las condiciones de vida y a dignificar las personas y fortalecer las familias y las comunidades. En ello estamos dispuestos a colaborar para que encontremos el rumbo de una Venezuela fraterna para todos, dice el comunicado de la Iglesia que firma José Luis Azuaje, obispo de Barinas. Me imagino que su condición de jefe de la Conferencia Episcopal, ¿no? Así fue. Él, ya en el año 18, él era el presidente de la Conferencia Episcopal, ¿no? ¿Cómo ve, Monseñor Urosa, las tentativas de diálogo que ha habido en el país? Lamentablemente frustradas, las veo frustradas, porque hubo un diálogo que comenzó en el año, que se inició en el año 14, en febrero, marzo, abril o mayo del año 14, que lamentablemente terminó en nada. Luego hubo otra mesa de diálogo en octubre y noviembre del año 16, que fue también frustrada porque el gobierno que se había comprometido a una serie de cosas no las cumplía. Ajá. Y por eso el cardenal Parolín, que es el secretario de Estado del Papa, envió una carta al gobierno y a la oposición en la cual decía que sin 4 condiciones era imposible que hubiese un diálogo verdadero y por eso la Iglesia no respaldaba la continuación del diálogo. Y esas 4 condiciones eran la restitución de las facultades de la Asamblea Nacional, que la declararon en desacato y le han quitado todo el poder. La ayuda humanitaria para resolver esta crisis terrible de hambre que está pasando el pueblo venezolano. La liberación de los presos políticos y elecciones equitativas y limpias.
bueno, esas condiciones no se han cumplido, porque lo de la crisis humanitaria no solamente sigue, sino que se ha agravado. Presos políticos, hay una gran cantidad, hay más de 400 presos políticos y ahora han aumentado con una gran cantidad de presos militares. Luego ha habido un gravísimo deterioro en los derechos humanos, en el respeto a los derechos humanos. Eso es algo totalmente inaceptable. Estamos a fin de año. ¿Qué evaluación tiene usted desde el punto de vista social en la labor de la Iglesia y qué aspiramos para el próximo año? Bueno, nosotros, como te decía, vamos a seguir trabajando tanto desde el punto de vista de la actividad religiosa, propiamente hablando, que es lo propio nuestro, la evangelización, el servicio religioso, y otra cosa que es parte de ese servicio religioso, el servicio social, porque nosotros no separamos lo social de lo religioso. Nosotros estamos tratando de llevarle el pan al hambriento, de visitar al enfermo, de darle de beber al sediento. Eso es lo que nosotros tratamos de hacer como ministros de Cristo al servicio de nuestro pueblo venezolano. Bueno, nosotros vamos a seguir en eso y, por supuesto, tratando de inyectarle al pueblo venezolano esa esperanza de la que se hablaba en ese comunicado de hace 2 años, que nosotros no podemos rendirnos y que tenemos que luchar con fuerza. La Iglesia está unida en torno a su posición. Sí, gracias a Dios. Sí. Nosotros, gracias a Dios, estamos muy unidos. Los obispos están cohesionados. Los obispos estamos muy cohesionados, gracias a Dios, cada vez más. Eso es una cosa muy hermosa y debemos darle gracias a Dios porque en otras partes no es así, pero nosotros sí estamos muy unidos. La crisis económica también le ha pegado a los curas. Pues por supuesto, hay sacerdotes que tienen muchísimos problemas económicos. Sí. ¿Y cómo resuelven eso? Bueno, ¿cómo la Iglesia está tratando de sacar adelante esa situación? Bueno, buscando ayudas de diversas partes. Y por supuesto, nosotros tenemos una actitud fundamental que es la de la austeridad, la de la pobreza evangélica. Y nosotros tenemos que saber vivir en abundancia o en estrechez. Y eso lo aprende uno en el seminario. De manera que nosotros estamos sufriendo, por supuesto, los embates de esta situación de gran penuria económica. Pero lo hacemos con mucha fortaleza y aceptando pues la situación de escasez en la cual nosotros nos encontramos. ¿Cómo viven los seminarios? Bueno, con dificultades, ¿no? Nosotros tenemos que alimentar a nuestros alumnos. ¿Ha incrementado la vocación sacerdotal? En algunas partes del país sí se han incrementado, gracias a Dios. Sí. Ahora, por ejemplo, en estos días próximamente habrá 7 nuevos diáconos en La Guaira. En La Guaira, que era una zona donde había pocas vocaciones, en este año se van a ordenar 7 nuevos diáconos y más adelante se ordenarán de sacerdotes. Y así por el estilo, en muchas partes del país han aumentado las vocaciones. Pero todavía hay déficit de sacerdotes. Sí, ese es uno de los grandes problemas que tenemos en la iglesia venezolana, sobre todo en zonas como Caracas y en el oriente y sur del país. Hay una gran escasez de vocaciones. ¿Qué opina usted de la labor del Papa? ¿Es cierto que el Papa está muy metido en política también? No, no más que Juan Pablo II. Un poco más en Italia, ¿no? Pero eso ya es un asunto. No en Venezuela. No en Venezuela. El Papa está, con respecto a Venezuela, el Papa está muy pendiente de nosotros, muy cercano. ¿No se prevé que venga? Por ahora no. Con estas circunstancias tan terribles. ¿Ustedes no lo han invitado? Nosotros quisiéramos que él viniera, pero no están dadas las condiciones para que venga el Papa de Venezuela. Gracias, monseñor. Gracias a usted, amigo televidente. Muchas gracias a ti, Carlos. Muy amable. Un gusto. Bueno, ahora voy a conversar con Benigno Alarcón. Él es director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, ¿es correcto? Así es. Ah, bien. Buenos días. Muy buenos días. Aquí tengo 5.º día de hace 2 años. Y estaba, como si fuera, dice, acuerdo para un desacuerdo. Los mismos actores.
Borges y Rodríguez. Sí, No, señor. no Bueno, llegaban a un acuerdo. a veces parece que la política se mueve muy rápido, pero Y no se mueve luego tan rápido. parece un título de hoy, desesperante situación del dinero en efectivo. Bueno, vamos a hablar de lo que nos interesa con este señor que llaman Benigno Alarcón. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Qué le ocupa y qué le preocupa? Bueno, me ocupan y me preocupan varias cosas. Entre ellas yo creo que está la situación de estancamiento que tenemos en el conflicto político en el país. Y me preocupa por dos razones, fundamentalmente. Una, por el efecto que eso puede tener sobre las expectativas y la esperanza de la gente. Y en segundo lugar, porque en una situación de estancamiento, a veces hay una parte que de alguna manera se beneficia del estancamiento, ¿no? Yo recuerdo que cuando era niño, en los cuadernos que me llevaba al colegio, había un Hace mapa de años. Venezuela, donde había una zona, el Esequibo, con unas rayas horizontales. Cuando horizontales usted era niño, el inclinadas. presidente era Gómez. No tanto, no Ok. tanto. Adelante. Entonces, bueno, allí decía territorio en reclamación y resulta que ese territorio sigue en reclamación, pero obviamente hay un actor allí que sale beneficiado que es Guyana. Y en este status quo, en esta paralización de la situación política, el país pierde y quien de alguna manera trata de capitalizar esa situación de estancamiento es el mismo gobierno que sigue manteniendo el control sobre instituciones, sobre el territorio, sobre la Fuerza Armada y sobre otras instituciones del país y de alguna manera el país es el que termina siendo el gran perdedor de toda esta situación. Ajá, ¿qué otra cosa tiene usted que decirnos hoy? Bueno, la otra cosa yo creo que tiene que ver mucho con la dinámica que nosotros estamos viendo en la Asamblea Nacional. ¿Cómo está eso? ¿Cómo ven ustedes esa dinámica? Bueno, a ver, yo creo que Perdón. la negociación que nosotros estamos teniendo en este momento en la Asamblea para nombrar un comité de postulaciones que a su vez nombre a los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral o que escoja, por decirlo así, a los elegibles para que la Asamblea Nacional decida quiénes son los nuevos rectores, es un proceso de negociación que de alguna manera termina ocupando el lugar de lo que fue Barbados hasta hace poco. O sea, yo creo que la negociación... ¿Eso es bueno o es malo? Bueno, depende del resultado final. Una negociación nunca sabemos si va a terminar bien o mal, depende de lo que se haga en la mesa de negociación, pero la realidad del asunto es que la Asamblea Nacional de alguna manera suplanta a Barbados y yo creo que esa es una oportunidad que hay que manejarla de manera inteligente, porque lo mismo que se estaba negociando en Barbados, que en buena medida tenía que ver con condiciones electorales para ir a una elección presidencial, parlamentaria o presidencial y parlamentaria general, es lo que nosotros estamos teniendo hoy en día en la Asamblea Nacional. Y esa discusión de condiciones comienza por la discusión sobre condiciones electorales. Y yo creo que ahí hay una oportunidad, pero una oportunidad que tiene los mismos peligros y las mismas debilidades que la negociación en Barbados si no se maneja de la manera adecuada y si de alguna manera no entendemos que en buena medida el gobierno va a negociar en la medida que necesite de esa negociación y no va a llegar a acuerdos en la medida que no lo necesite. Entonces aquí se corre el gran riesgo de que todo esto sea una táctica para ganar tiempo y que no se termine con ningún acuerdo y el CNE lo termine nombrando el Tribunal Supremo de Justicia, con lo cual de alguna forma le estaríamos metiendo un tiro en el ala a la próxima elección parlamentaria y a cualquier elección que venga por delante, que no va a servir para legitimar a quienes ganen esa elección, porque obviamente si el árbitro no está legitimado, difícilmente puede legitimar el resultado de esas elecciones o se puede convertir en una oportunidad para empezar de alguna manera a moverse en la dirección ¿Y correcta. cuál es el papel de la oposición ahí en la Asamblea frente a eso? Bueno, yo creo que el papel de la oposición es jugar básicamente con dos... Están aceptando la situación. Sí, yo creo que en parte yo creo que la oposición, su jugada es aceptar de alguna manera que presión y negociación no son dos estrategias excluyentes, sino complementarias. En ese sentido, ¿qué quiero decir? Bueno, yo creo que estas convocatorias que se hacen de movilización, que deben hacerse de la manera adecuada, deben de alguna manera tener un objetivo claramente definido, pueden de alguna manera ayudar a que se alcancen acuerdos en mesas como la de la Asamblea Nacional, como lo que está sucediendo hoy, porque la presión de alguna manera termina condicionando a que los actores alcancen acuerdos. Pero si vemos presión y negociación como estrategias mutuamente excluyentes, o es una cosa o es la otra, obviamente si usted no tiene presión, no tiene incentivos para negociar y llegar a acuerdos.
pero si hay presión sobre usted, Ok. usted tiene Y algún la Asamblea incentivo. no está controlada por la oposición. Sí, la Asamblea está Está controlada. cediendo la oposición. No, yo creo que la Asamblea es un órgano donde están presentes todas las tendencias políticas. Ajá. La oposición obviamente tiene mayoría en esa Asamblea, pero de alguna manera están todas las tendencias políticas allí representadas y es el foro que por naturaleza debería producir acuerdos de alguna manera por la vía de la negociación. Aquí dice que en caso de haber integridad electoral, el sector opositor debe participar en los comicios parlamentarios 2020. Totalmente de acuerdo, así es. Eso lo dicen ustedes, ¿no? Sí, En señor. la UCAP. Sí, señor. Y cuando hablamos de integridad electoral, hablamos básicamente de condiciones para que la gente pueda elegir libremente y para que los resultados de esa elección libre y con garantías sea respetada en toda con todas sus ¿Cuál consecuencias. sería la diferencia de una elección de hoy a la que fue anterior? Que también Bueno, yo participó creo que hay diferencias que también muy... participó la oposición. Claro, yo creo que hay diferencias muy importantes. En la elección anterior, estamos hablando, por ejemplo, de la presidencial, mayo Ajá. del 2018, se sorprendió a la oposición primero con una elección sobrevenida, Ya. fuera de los tiempos regulares de cualquier elección, donde no se daban las condiciones mínimas para poder participar en ella y donde no había la libertad para poder elegir ni las garantías para estar seguros de que se respetaban los resultados. Y justamente de aquellos polvos vienen estos lodos y lo que se generó después de esa elección fue el desconocimiento de los resultados de esa elección, primero internamente, después internacionalmente, y toda la crisis que nosotros hemos vivido del 2018 para acá y que no está superada, es consecuencia de una elección que no fue reconocida como legítima. Yo creo que si vamos a otra elección que no sea reconocida como legítima, sea la parlamentaria o sea cualquier otra, lo que va a tender es a agravar la crisis y no a superar la crisis. O sea, lo que vamos a hacer es repetir y agravar el escenario que generó la elección del 2018, de mayo del 2018, y eso no resuelve el problema. Y la otra cosa que yo creo que es importante tomar en consideración es que una elección parlamentaria es importante, la Constitución dice que debe celebrarse el próximo año, pero una elección parlamentaria no termina de resolver el conflicto. Aquí hay una elección presidencial que ha sido cuestionada interna e internacionalmente y que de alguna manera esa elección que ha sido cuestionada tiene que conseguir una solución. Y la única solución posible pareciera es tener una nueva elección presidencial bajo condiciones que sean aceptadas por todos los actores y que gocen de integridad electoral para que nosotros podamos tener a un presidente que no haya cuestionamiento sobre su legitimidad ni cuestionamiento sobre la forma en ¿Y que ha tú sido ves elegido. que hay ambiente en este momento, Yo creo gobierno, oposición en la Asamblea, No. para eso que tú estás planteando? No, yo creo que el gobierno no tiene ninguna intención de ir a esa elección y creo que el gobierno en este Entonces, ¿por qué la momento... oposición se presta para eso? Es que yo creo que el gobierno lo que busca es sustituir el problema de la presidencial por la parlamentaria. Ya. Y creo que no son sustitutas una de la otra. Y yo creo que la oposición siempre ha buscado desde hace mucho tiempo una salida pacífica a este problema y negociada, y la salida pacífica y negociada obviamente es una elección. Porque la oposición que yo veo desde el gobierno, y en estos días creo que oía a Diosdado Cabello diciendo, la elección va en el 2020 porque va. O sea, ¿cuál elección es la que va? La presidencial, la parlamentaria. Él se refería a la parlamentaria, imagino. Sí, yo creo que los actores de gobierno siempre se han referido a la parlamentaria y nunca a la presidencial, pero la realidad del asunto es que los actores de gobierno saben muy bien que una parlamentaria sin presidencial no va a terminar de resolver el problema porque no va a hacer que la comunidad internacional y la comunidad interna reconozca la elección de mayo del 2018 porque haya habido una elección parlamentaria que se hace con mejores Pero condiciones. eso constitucionalmente es correcto, Eh, la elección parlamentaria. A ver, la elección parlamentaria tiene que ir el año que Por viene. eso. Es correcto Ajá. que vaya el año que viene. Cualquier época. Bueno, a ver, lo ideal sería que se produjera Se están hacia hablando de finales enero, año. febrero, marzo. Claro, no. Diciembre. Y además no creo que eso vaya a pasar, porque si nosotros estamos hoy en presencia de la formación de un comité de postulaciones, la experiencia nos dice, y los lapsos establecidos en la Ley Orgánica del Poder Electoral, nos dicen que nosotros no vamos a tener una selección de rectores antes de 3 o 4 meses. Entonces estaríamos hablando que este año no va a haber rectores si se sigue el procedimiento establecido en la ley, y vamos a tener actores en el primer trimestre del año que vamos a tener rectores el primer trimestre del año que viene.
Y si tenemos rectores el primer trimestre del año que viene y la elección se hace dentro de unos términos que permitan hacer todos los procesos que normalmente se hacen para ir a una elección, lo que vamos a tener es una elección hacia final de año, que además es lo correcto, es lo que normalmente se ha mantenido. Pero nuevamente yo creo que lo que no hay que olvidar es que no solamente se trata de tener una elección parlamentaria que corresponde y constitucionalmente debe haberla el próximo año, sino corregir el problema que venimos arrastrando con la elección presidencial. Estamos terminando el programa, te he dado más tiempo que el necesario, y dice aquí que el Grupo Internacional de Contacto, GIC, sobre Venezuela pidió este viernes reanudar las negociaciones entre el presidente Maduro y la oposición, advirtió el statu quo, no es una opción. El status quo, exactamente, el estancamiento, lo que estamos hablando, no es una opción. Bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias a usted, amigo televidente. En la próxima parte voy a conversar con Torrealba. Bueno, ahora vamos a conversar con Francisco Torrealba, diputado constituyente del Estado Portuguesa. Aquí estoy leyendo quinto día hace 2 años, cuando yo estaba ahí, dice, acuerdo para un desacuerdo. Aparece Julio Borges y José Rodríguez hablando, pareciera que fuera hoy esto, hablando sobre los acuerdos, pero siempre termina en desacuerdo. Luego, bueno, la desesperante situación del efectivo, 3 años de cárcel para fraude en PDVSA. Bueno, eso hubo hace 2 años, hace 3 años. Bueno, ¿cómo estás tú? Muy bien, Carlos, gracias por la invitación. Buenos días. ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo está el diálogo? Trabajando bastante y abriendo precisamente espacios para el encuentro. En todas las instancias y en todos los lugares donde se plantea una convocatoria de diálogo, ahí nos ha pedido el compatriota bolivariano, trabajador, presidente y comandante en jefe Nicolás Maduro Moros que nos hagamos presentes para llevar nuestro mensaje, para extender una vez más nuestra mano y alcanzar entre los venezolanos y las venezolanas los acuerdos que está esperando la sociedad toda que ocurran. Pero está presente porque un sector de la oposición dice que el gobierno está resistente a finalizar un diálogo con éxito. No, no, al contrario. El gobierno del presidente Maduro, bueno, el presidente Maduro ha llamado más de 600 veces al diálogo y las convocatorias han tenido éxito. Sí, pero ellos dicen diálogo con condiciones. No, no, sin ningún tipo de condiciones. Dentro de la Constitución, la única condición que se establece para los diálogos que ha convocado el presidente Maduro es que se respete lo establecido en la Constitución. Y por fortuna, debo decirte, Carlos, y a ustedes, amigas y amigos que nos siguen hasta ahora, que ya se está entendiendo con claridad eso. El cronograma electoral, por ejemplo, constitucional, establece que en 2020 hay elecciones para la Asamblea Nacional. Pues bien, estamos conversando en bilaterales públicas, en bilaterales privadas, en reuniones conjuntas como las que se dan en la Mesa de Diálogo Nacional, en reuniones también cuando se retomen como las que se dan en Noruega o en Barbados o en cualquier lugar que se dé, estamos conversando sobre garantizar suficientes condiciones para que nadie pueda objetar los resultados que se produzcan en la elección de la Asamblea Nacional el año próximo. O sea, en este momento están conversando. Sí, permanentemente. Lo que pasa es que hay unos diálogos que son más privados que otros y hay unas metodologías que funcionan de una manera y otras de otra. Por ejemplo, la metodología noruega establece que no se está de acuerdo en nada hasta que se esté de acuerdo en todo. Esa es una metodología que yo particularmente no comparto. Y en cambio, en los espacios de diálogo como la Mesa de Diálogo Nacional, ahí si estamos de acuerdo en algo, lo implementamos de inmediato. Así se implementó, por ejemplo, nuestro regreso a la Asamblea Nacional, que ya ha producido resultados concretos, victorias políticas tempranas concretas, que nos han permitido precisamente ser optimistas. ¿Cuáles son esas victorias políticas concretas? Bueno, mira, por ejemplo, ahí está de nuevo ya el colega parlamentario de Zambrano, cumpliendo con sus funciones dentro del Parlamento. Ahí hay un grupo importante de gente que ha sido ya puesta en libertad después de las revisiones que ha hecho la Comisión de la Verdad y la Justicia. Ahí hay también ya nuestra presencia en todos los debates que nos permite al mismo tiempo dialogar con todas las fracciones, los que son del llamado G4 y los que no son del G4 también. Y en la medida en que se producen esos espacios de diálogo y de encuentro, nosotros avanzamos. Por ejemplo, ya se está hablando de las comisiones de trabajo para la escogencia de los rectores y rectoras del Consejo Nacional Electoral. Es un paso muy positivo que le va a dar mucha tranquilidad y mucha estabilidad al país, porque aquí en nuestro país nosotros vamos a asegurarnos de que dentro de la Constitución se sigan haciendo todas las elecciones que correspondan. Y en este caso, el año próximo corresponde la de la Asamblea Nacional. ¿Ustedes tienen plazo para la elección del Consejo Nacional Electoral? No hay un plazo formalmente establecido. También se sabe que si no se logra eso por la vía de poder
legislativo nacional, pues entonces está para ello el Tribunal Supremo de Justicia. Si se produce la omisión legislativa, nosotros hemos planteado también que la soberana y plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente asuma la búsqueda, el encuentro de un mecanismo dentro de la Constitución para que esa escogencia se produzca en un tiempo oportuno. Sabemos, Carlos, que hay suficiente cantidad de venezolanos y venezolanas que reúnen las condiciones éticas, morales y académicas para llevar adelante los procesos electorales que tienen que desarrollarse en nuestro país con garantías absolutas para todos los sectores, porque aquí nadie quiere hacerle trampa a nadie, por una parte. Y por otra parte, nosotros sabemos muy bien que el que gana las elecciones es el que tiene más votos en las urnas de los ciudadanos y ciudadanas, no el que tiene más cantidad de rectores. Si no, fíjate lo que ocurrió en 2015. Ellos ganaron sus elecciones con estos rectores que son gente muy honorable como la doctora Tibisay Lucena y las demás rectoras y rectores que lo acompañan. Y en el año en que ganó el presidente Chávez no tenía ni una sola representación en ese Consejo Supremo Electoral, como se llamaba. Y sin embargo el presidente Chávez ganó y esa victoria fue reconocida. De manera que aquí lo importante es la expresión de los ciudadanos y ciudadanas y que se respete luego los resultados mayoritarios que hagan esos ciudadanos y ciudadanas. En tu posición personal, ¿tú eres partidario de que se le pase tabla rasa al CNE, que no deje ningún rector anterior? No, yo creo que es posible incluso hacer una mixtura, como dicen, o sea, que allí hay gente que tiene condiciones perfectamente para darle continuidad a la administración. De hecho, según algunos criterios, no todos los rectores tienen que ser sustituidos y algunos de ellos pueden ser perfectamente ratificados. No hay ninguna condición que establezca que tienen que sustituirse a la totalidad de los rectores del Consejo Nacional Electoral. Entonces, estamos dentro de los acuerdos. También la mayoría de la Asamblea Nacional de la derecha está evaluando la posibilidad de ver si alguno de los rectores de allí, pues con la anuencia de ellos, permanece. Y nosotros, por nuestro lado, también estaríamos dispuestos a evaluarlo. ¿Cuál es tu candidato? No tengo candidatos, pero hay unas cuantas listas de candidatos al Consejo Nacional ¿Y Electoral. Ya. Sí, hay varias personas que se han atrevido a proponer nombres. Yo lo que te puedo decir, Carlos, y a ustedes, amigas y amigos, es que sí sé que hay una buena cantidad de venezolanos y venezolanas que podrían perfectamente ser garantes de que los procesos se desarrollen con pulcritud y donde se reconozcan específicamente los resultados que arrojen la expresión de las mayorías. Pero nunca repetí los antiguos. Yo no estoy negado, yo personalmente, pero esto es un tema donde... En el caso de la oposición, por ejemplo. No, es que aquí tiene que haber un acuerdo y el acuerdo tiene que ser con la oposición, porque si la oposición intenta nombrar un CNE por su lado, entonces cometería el error de mandarlos a una suerte de exilio porque no se puede aceptar una usurpación de funciones. Por lo tanto, la idea nuestra es que esos rectores o rectoras que vayan a conformar ese directorio sean escogidos en acuerdo entre los actores políticos. ¿Quiénes son? Los que están en la oposición y los que respaldamos al gobierno del presidente Maduro. Esos acuerdos prevén que pueden regresar la gente que está en el exterior, que se fue. Es parte... Por ejemplo, aquí veo José Guerra, que está en el exterior. ¿Podría venir? Bueno, todo depende de la situación jurídica en que tenga cada uno, ¿no? Pero en términos generales nosotros estamos de acuerdo con que haya la mayor participación posible y que haya la totalidad de garantías que se requieran, de un lado y de otro, las que ponemos nosotros, las que pidamos nosotros y las que piden Porque ellos ya es también. tiempo de que en Venezuela no haya exiliados, que sean todos venezolanos que estén aquí luchando por la patria. Pues también de eso estamos conversando precisamente con la gente que quiere poner por delante los intereses del país y hacer a un lado los intereses particulares. Lamentablemente, Sin Carlos, condiciones del gobierno, sí, naturalmente. ni de la oposición, Ajá. porque aquí lo que pasa es que una de las cosas que tranca los acuerdos es el capricho que tiene la oposición de que el presidente Maduro tiene que irse. ¿Por qué razón? Nosotros no entendemos esa postura caprichosa porque el presidente Maduro fue electo en mayo de 2018 para un periodo de 6 años. Ok. En esas conversaciones con ustedes participan todos los partidos de oposición, incluyendo Primera Justicia. Bueno, hay distintos escenarios, fíjate. Vamos a un receso y me lo dicen la otra Con mucho parte, gusto, por favor. seguro. Bueno, adelante. ¿Cómo ves tú la cosa? Pues muy bien, nosotros resto. tenemos razones para Desde hacer... la situación política hasta la situación laboral, porque tú eres también laboral. Claro, bueno, no, laboralmente tú sabes que los trabajadores somos las principales víctimas de la guerra económica y ahora del bloqueo criminal genocida que se impone a nuestro país injustamente por parte del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica
a petición, porque hay que decirlo, a petición de un sector muy radical de la derecha venezolana que llegó a pensar que haciéndole daño, en teoría, al presidente Maduro, iban a lograr que el pueblo venezolano se los apoyara a ellos. Lo que ha ocurrido... Ustedes hablan con certeza de que hay un sector de la oposición que está trabajando con los Bueno, Estados Unidos para causarle daño al país. absolutamente. Ustedes tienen pruebas. Absolutamente, claro, es que son públicas y notorias porque ellos mismos lo han expresado. Te digo más, hay gente en la derecha venezolana para la cual ya resulta un gran negocio mantenerse en desacato dentro de la Asamblea Nacional y mantener esta ficción de que existe un presidente que no fue electo por nadie, que es el colega Guaidó. Entonces, esa gente que está haciendo negocio con el desequilibrio institucional, nosotros tenemos que hacerlo a un lado y encontrarnos, que es lo que tratamos de hacer por vía de los procesos de diálogo, con la gente que quiere la reinstitucionalización del país y que quiere que nos encaminemos hacia la construcción de soluciones a los problemas que tienen los venezolanos y Aquí tuvo un venezolanas. señor de la oposición y cuando yo le planteaba eso me decía, pero bueno, ¿qué habla el gobierno si ellos están hablando permanentemente en acuerdos por debajo de cuerda con Rusia, por ejemplo? Sí, pero es que nosotros no estamos solos, afortunadamente. El comandante Chávez le legó a nuestro planeta la idea de un mundo multipolar y pluricéntrico, y eso precisamente nos ha servido para que no nos maten de hambre. Porque si fuera, por ejemplo, por los actores de la derecha radical venezolana que están haciendo negocio y recibiendo muchos millones de dólares en el exterior, viviendo un exilio dorado, nosotros estaríamos ya muertos todos aquí, porque no nos entraría comida, no nos entraría medicina, no nos entrarían ni insumos ni materias primas para la producción en nuestro país. Afortunadamente, como el presidente Chávez abrió este espacio y el compatriota presidente Maduro lo ha continuado, nosotros tenemos buenas relaciones con otras potencias importantes. Así que no estamos solos en el mundo. Y esa teoría del pluripolarismo se mantiene y nosotros la defendemos como buena para garantizar que no terminemos acabando con este planeta. Bueno, ¿y cómo está tu actividad en sindicalismo, en la parte laboral? Porque te has metido un poco más a la política propiamente dicha, No, ¿no? de lleno en la política, abandonado a los trabajadores. sin descuidar a mis compañeros y compañeras de trabajo. Y te voy a decir una cosa más, listos ya en Araure y en Ospino, en mi caso, que es mi circuito electoral para la reelección a la Asamblea Nacional el año próximo. Estamos trabajando desde el Partido Socialista Unido de Venezuela para que esa gran maquinaria político-electoral que tenemos funcione adecuadamente y recuperemos la mayoría y podamos devolverle al Parlamento la función que tiene de acuerdo a la Constitución, que no es la que han observado, por cierto, de esta mayoría que circunstancialmente lo controla. Ok, ¿qué otra cosa ves tú en el país? Bueno, cosas buenas, ¿Qué ¿no? aspiraciones tienes para el próximo año? Estamos terminando casi ya este año, ¿no? No, el próximo año que continuemos en paz y que podamos hacer esas elecciones con garantías para todos los sectores, que nadie encuentre razones para no participar y que todo el que participe se le reconozcan los resultados. Vamos a tratar de devolver, por ejemplo, la representación proporcional de las minorías, vamos a tratar de encaminarnos hacia un respeto mutuo y recíproco entre todos los actores políticos y rescatar la política con P mayúscula. Cuando tú que es la dices que se ha todos los perdido. actores políticos, no hay exclusión, ninguno. Sin ningún tipo de exclusión. Cualquier grupo que sea de oposición va. Todo el que esté en el juego democrático, porque también de eso hemos hablado en la Mesa de Diálogo Nacional, que es precisamente la participación de los partidos, el financiamiento de los partidos políticos, la representación proporcional de las minorías, que haya absoluta y total transparencia y garantías totales, para que nadie se quede por fuera y que todo el mundo vaya a la elección de la Asamblea Nacional en el año 2020. ¿Dónde se reúne esa famosa mesa de diálogo? Que uno no la ve. La Mesa de Diálogo Nacional se reúne, es notorio, se reúne aquí en Caracas, en el Hotel Meliá, valga la cuña, y la Mesa de Noruega y Barbados una vez se reúne en Oslo y otras veces aquí en Barbados, en el Caribe. Y de resto tenemos muchos grupos de encuentro como el grupo de Boston y otras instancias de diálogo bilateral, secretas, públicas y privadas. Nosotros no paramos de ¿Quién conversar. paga Carlos. la comida en el Meliá? En el Meliá paga la comida los que están financiando el diálogo. En este caso nosotros lo estamos recibiendo ayuda de Noruega precisamente y en otros espacios de otras instituciones multilaterales que apuestan al entendimiento. Bueno, ¿qué otra cosa le quiere decir al país ya cuando estamos terminando el programa? Nada, que nos preparemos para seguir en el trabajo que tenemos que abordar entre todos, que es el trabajo de echar a andar las cosas que hasta ahora no se han hecho correctamente. ¿Cómo está la contratación colectiva? Bien, estamos, la semana que viene vamos a tener una... Con el Estado, entre ellos. Sí, con el Estado. Por ejemplo, la contratación colectiva del sector público está para discutirse también todas las demás convenciones colectivas y esta semana vamos a dar una rueda de prensa porque las grandes convenciones colectivas están por comenzar su discusión y desde allí se podrá dar respuesta también, aparte de las políticas del gobierno, de proteger o de tratar de recuperar el poder adquisitivo del salario a las cosas puntuales que tienen que ver con las condiciones de trabajo, que tienen que ver con los planes de vivienda, que tienen que ver con los planes vacacionales, que tienen que ver con los uniformes y la ropa de trabajo. ¿Qué etcétera. leyes vienen nuevas que no nos sorprendan?
No, bueno, nosotros desde la Asamblea Nacional Constituyente hemos aprobado algunas leyes constitucionales y desde la Asamblea Nacional, bueno, posiblemente no vengan muchas leyes hasta que no salga de la condición de desacato en la que se encuentra desgraciadamente todavía. Ah, pero ustedes están yendo a la Asamblea. Estamos yendo a la Asamblea. Es que la institución Asamblea Nacional nunca ha Pero dejado de no ser... van a aprobar leyes ahí. No, bueno, todavía no está previsto que se discuta ninguna ley y ¿Y no qué van a hacer allá? bueno, vamos a dialogar. Eso es una cosa muy importante que vamos a hacer. Vamos a ponernos de acuerdo en cómo le abrimos caminos al país para que en paz y dentro de la Constitución se encuentren alternativas donde todo el mundo se pueda expresar y que los resultados se respeten. Ok, aquí veo que trabajadores de PDVSA y Barrio Adentro exigen mejoras salariales. ¿Está previsto eso? Sí, todo lo que tengan que exigir mejoras salariales la estamos exigiendo. Nosotros también, nosotros en el Metro de Caracas estamos a punto de ¿Hay iniciar la discusión recursos de la convención suficientes colectiva. para cumplir estos compromisos? Mira, la verdad es que nuestra economía no tiene en este momento la holgura que pudo haber tenido en el pasado reciente. El bloqueo ha causado un gran daño terrible, un daño espantoso a todo lo que es nuestra economía y eso hace, por supuesto, que las finanzas del gobierno y del país se restrinjan. Pero dentro de esa restricción, teniendo un presidente obrero, siempre habrá espacio para la negociación y para conseguir avanzar. Aquí hay un señor que declara en el Nacional, se llama Piero Marrón. El 80%, el 80% de los venezolanos desconocerá un CNN nombrado por el régimen. Bueno, y el 100% va a desconocer el que nombren ellos si se les ocurre nombrarlos por su cuenta. Tiene que haber acuerdo y lo nombramos entre los dos y todo el mundo bien a elecciones. Gracias, Francisco. Gracias, Carlos, por la invitación. Gracias a ustedes, amigos televidentes. Nos veremos aquí el próximo domingo a esta misma hora.